Saludos compañeros, mi nombre es Daniel Rodríguez Mijangos y el tema de esta exposición será la Organización de las Naciones Unidas, que es un tratado internacional que está firmado por nuestro país México. ¿Qué es la Organización de las Naciones Unidas? Las Naciones Unidas son una organización internacional fundada en 1945, el 24 de octubre, tras la Segunda Guerra Mundial, por 51 países que se comprometieron a mantener la paz y la seguridad internacionales. Recibe el nombre de las Naciones Unidas por la Declaración de las Naciones Unidas, un documento firmado por 50 gobiernos entre 1942 y 1945 en contra de la Alemania nazi y a favor de la colaboración internacional para conseguir la paz mundial. Los gobiernos firmantes se convirtieron en los primeros 50 miembros de la ONU en 1945, al suscribir a su vez la Carta Fundacional de la ONU, negociada por sus representantes durante la Conferencia de San Francisco, Estados Unidos de ese mismo año. Debido a su singular carácter internacional y las competencias de su Carta Fundacional, la organización puede adoptar decisiones sobre una amplia gama de temas y proporcionar un foro a sus 193 Estados miembros para expresar sus opiniones a través de la Asamblea General, el Consejo de Seguridad, el Consejo Económico y Social y otros órganos y comisiones. Objetivo de la Organización de las Naciones Unidas. Entre sus principales objetivos está mantener la paz y la seguridad internacionales, y con tal fin tomar medidas colectivas eficaces para prevenir y eliminar amenazas a la paz y para suprimir actos de agresión u otros quebrantamientos de la paz, y lograr por medios pacíficos y de conformidad con los principios de justicia y del derecho internacional el ajuste o arreglo de controversias o situaciones internacionales susceptibles de conducir a quebrantamientos de la paz. Una de las principales razones por la cual se creó esta organización es la de prevenir otra guerra mundial, puesto que cuando se creó ya habían pasado dos de esos conflictos y se buscaba eliminar el riesgo de que se ocurriera una tercera guerra mundial para asegurar la seguridad del mundo y de las generaciones venideras y que estén libres del flagelo de la guerra. Los principios de la ONU. La organización está basada en el principio de la igualdad soberana de todos sus miembros. Lo mismo de la organización, a fin de asegurarse de los derechos y beneficios inherentes a su condición de tales, cumplirán de buena fe las obligaciones contraídas por ellos de conformidad con esta Carta. Los miembros de la organización arreglarán sus controversias internacionales por medios pacíficos, de tal manera que no se pongan en peligro ni la paz y la seguridad internacionales ni la justicia. Los miembros de la organización, en sus relaciones internacionales, se abstendrán de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado, o en cualquier otra forma incompatible con los propósitos de las Naciones Unidas. Entre estos principios está plasmados en su Carta, que es el documento por el cual se rige esta organización. Estados miembros de la ONU. De acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, pueden ser miembros de la ONU todos los países amantes de la paz que acepten las obligaciones previstas en ella y que, a juicio de la organización, sean capaces de cumplir estas obligaciones y estén dispuestos a hacerlo. Se reconoce la existencia de 51 estados originarios o fundadores de las Naciones Unidas, los cuales firmaron dicho documento el 26 de junio de 1945 en la Conferencia de San Francisco. Entre los estados originarios se encontraban México, Cuba y la República Dominicana. De estos miembros hay 5 miembros que son los más importantes de la organización, que son el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. El Consejo de Seguridad es el órgano de la ONU por excelencia, que se dedica a mantener la paz y la seguridad mundial. Está compuesto por 15 miembros, pero los más importantes son 5, y esos son miembros permanentes, los cuales son Estados Unidos de Norteamérica, Reino Unido, Francia, China y Rusia. Y 10 que no son fijos, que rotan por la Asamblea General, que son elegidos por un periodo de 2 años, los cuales son 3 estados de África, 3 estados de Asia-Pacífico, 2 estados de Latinoamérica o del Caribe, un estado árabe alternativo de Asia y África, un estado de Europa del Este y 2 estados de Europa Occidental y otros.
Desde 2011 y después de la adhesión de Sudán del Sur, el número de estados miembros de esta organización es de 193. Están incluidos todos los estados reconocidos internacionalmente, menos el Estado de la Ciudad del Vaticano, la Santa Sede, como sujeto de derecho internacional, es considerado miembro observador. La Orden de Malta, con sede en Roma, es un sujeto de derecho internacional y es miembro observador. El Estado de Palestina, la Autoridad Nacional Palestina, ejerce como miembro observador. La República de China-Taiwán, cuyo asiento en la ONU fue transferido a la República Popular China en 1971. El Sáhara Occidental, de jure, territorio no autónomo de administración española, como indica el documento. El último país en ser admitido fue la República de Sudán del Sur, el 14 de julio de 2011. Con esto la ONU se convierte en la organización más grande del mundo. Carta de la ONU. La Carta de las Naciones Unidas es el tratado internacional fundador de la organización y que conforma las bases de su constitución interna. Este documento fue firmado el 26 de junio de 1945 en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre la Organización Internacional en el Auditorio de los Veteranos, de la Memoria de los Veteranos de la Guerra en San Francisco, California, Estados Unidos, y fue firmada por 50 de los 51 Estados miembros originalmente representados, y entró en vigor el 24 de octubre de este mismo año de 1945, después de ser ratificada por los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad, que son los Estados Unidos, la República Francesa, el Reino Unido, la República de China, posteriormente sustituida por la República Popular China, y la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más tarde reemplazada por la Federación de Rusia. Debido a su singular carácter internacional y las competencias de su Carta Fundacional, las Naciones Unidas pueden adoptar decisiones sobre la amplia variedad de problemas que enfrenta la humanidad del siglo XXI. Como tal, la Carta de las Naciones Unidas es considerada un tratado internacional y le otorga estos poderes. La Carta es el resultado de un largo proceso, cuyas primicias se encuentran en diferentes tratados internacionales, en particular en materia del derecho de la guerra, del derecho del mar, de las fronteras y del derecho internacional firmados a finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Toma en cuenta el fracaso de la Sociedad de Naciones creada en 1919. El fracaso de esta se debe a que, a pesar de estar en vigor, todavía se estalló el conflicto conocido como la Segunda Guerra Mundial. La Carta se desarrolló a partir de diversos tratados y declaraciones, más o menos formales, publicados entre 1941 y 1944 entre los aliados de la Segunda Guerra Mundial. En la Carta se definen los propósitos y principios de la organización, artículos 1 y 2, las diversas instituciones de las Naciones Unidas, Asamblea General, Consejo de Seguridad, etc., los procedimientos para la solución pacífica de controversias o en caso de amenaza contra la paz, quebrantamiento de la paz o actos de agresión. Capítulos 7 y 8. La cooperación económica y social tampoco está ausente en la Carta. Este es el documento más importante de la organización, puesto que aquí se definen los principios y propósitos que defiende. Entre ellos están la igualdad soberana, el arreglo de las controversias por medios pacíficos, abstenerse de recurrir a la amenaza o al uso de la fuerza contra la integridad territorial o la independencia política de cualquier Estado y la intervención en los asuntos que son de jurisdicción interna. De igual forma, fomenta relaciones de amistad entre las naciones basadas en el respeto al principio de la igualdad de derechos y el de la libre determinación de los pueblos, la cooperación en la solución de problemas internacionales y el estímulo del respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales de todos. En conclusión de esta presentación, hablaré sobre la importancia de lo que es la Organización de las Naciones Unidas. La importancia de esta está en que se ocupa de todos los asuntos que realmente son necesarios en todos los países del mundo. Por un lado, se ocupa de buscar el desarrollo de todos los países, centrándose en reducir la pobreza, en promover la prosperidad, y este es un punto muy importante en proteger al planeta mediante sus planes de desarrollo sustentable. Otro de los puntos esenciales de las Naciones Unidas es que todos los países del mundo se defiendan y se protejan los derechos humanos. De ahí que una de las decisiones más importantes que ha tomado la organización haya sido la de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Esta declaración
es de obligado cumplimiento para todas aquellas naciones que quieran formar parte de esta institución. Otro de los puntos fuertes de esa organización está en los asuntos humanitarios. Naciones Unidas está en muchos países en conflicto aportando seguridad, ayudando a reconstruir países arrasados por la violencia, las guerras, etcétera, y por supuesto atendiendo a la población en las necesidades más elementales, como pueden ser la alimentación, la higiene, infraestructuras, vivienda, etcétera. Las Naciones Unidas es una organización que vela por que los conflictos entre países o las guerras internas finalicen. Se ocupa de mediar en muchas situaciones de guerra, de política o de justicia para llegar a puntos de acuerdo que lleven a la paz y a la seguridad, la esencia de la propia organización. Otro de los asuntos importantes que abarca esta organización es la del derecho internacional. Entre los más conocidos están la Corte Internacional de Justicia o el Tribunal Penal Internacional. La importancia de las Naciones Unidas está en que su principal objetivo es la paz mundial y el entendimiento entre las naciones. Los conflictos tienen un mediador en ella. Aunque su espíritu y esencia pretenden ser neutrales, hay que tener en cuenta que está integrado por países con sus intereses y necesidades, por lo que en muchas ocasiones estos chocan con el espíritu mismo de la organización. Sin embargo, es un organismo válido y que ayudará a resolver muchísimas injusticias en pueblos en guerra, tiranizados o que han sufrido las secuelas de terremotos, inundaciones, etcétera. El valor de las Naciones Unidas está en que vela por hacer de este un mundo muchísimo mejor para todo el mundo, sin fin de raza, credo o ideología. Y aquí también están mis 10 preguntas con respuesta en base al tema de mi presentación. Este ha sido mi tema y con eso concluyo mi presentación.